Para resolver problemas utilizando las leyes de Newton hay que tomar una nueva forma de ver los ejercicios. Entonces vamos a coger el problema del plano inclinado, por ejemplo, y aquí tenemos el dibujo. Pues tenemos una masa M que está reposando sobre un plano inclinado y no actúan más fuerzas externas. He dibujado las componentes X e Y del peso. Bien, el nuevo enfoque que tenemos que dar es que cuando escribimos Px, Pi, o la normal, o la fuerza de rozamiento, vamos a añadir la fuerza de rozamiento aquí, que sería este vector. Vamos a considerar que estas letras representan el módulo de cada uno de esos vectores. El signo lo van a adquirir cuando apliquemos las leyes de Newton. Es decir, Px, en este caso, independientemente de donde coja el sentido positivo o el sentido negativo, aunque yo voy a elegir positivo en este sentido y en este, y en muchos libros de texto no se especifica explícitamente dónde está el sentido positivo y se entiende que donde hemos puesto X e Y para determinar los ejes, y no siempre se pone eje, a veces simplemente se pone X e Y, ese es el sentido positivo. Si se quiere especificar con el más, pues vamos a estar más seguros de lo que hagamos y no nos vamos a equivocar nunca, pero no sería necesario. Así que teniendo en cuenta estos sentidos, pues nos va a dar igual hacia dónde vayan las componentes, que nosotros las letras siempre van a representar el módulo de esos vectores. Así que Px va a ser la masa por la gravedad por el seno del ángulo alfa, Pi va a ser la masa por la gravedad por el coseno del ángulo alfa, la normal va a ser igual a Pi porque es el módulo, así que va a ser masa por gravedad por el coseno de alfa, y la fuerza de rozamiento es mu multiplicado por la normal, así que será mu por la masa por la gravedad por el coseno de alfa. ¿Cuándo va a adquirir sentido los signos? ¿Cuándo vamos a utilizar los signos? Los vamos a utilizar cuando apliquemos las leyes de Newton. La que se utiliza habitualmente es la segunda ley de Newton, porque la primera es un caso particular en el cual la aceleración vale cero. Así que el principio fundamental de la dinámica nos dice que las fuerzas concurrentes que están actuando sobre un cuerpo vectorialmente son iguales a la masa por la aceleración. En los problemas habitualmente como los del plano inclinado, o si tenemos una polea, por ejemplo, de la que cuelgan dos masas, o una mesa en la que hay una polea y cuelga una masa de un lado y otra masa de otro, habitualmente lo que se va a hacer es descomponer el sumatorio de fuerzas en ejes, así que tendremos por un lado el sumatorio de fuerzas en el eje X, y en este caso del plano inclinado pues va a ser la masa por la aceleración que solo va a tener componente X. Es decir, el objeto, cuando caiga, si es que cae, pues va a tener una aceleración que irá en este sentido. Y en el eje Y, habitualmente, si no hay ninguna fuerza externa que esté actuando, además de las de la masa y la fuerza de rozamiento, pues va a ser el sumatorio de fuerzas igual a cero, porque la normal, que es la otra fuerza que actuaría, estaría compensada con el P sub I. ¿Qué puede ocurrir? Pues que cuando calculemos ciertos resultados nos aparezcan signos. Pues ese signo habrá que interpretarlo, pero inicialmente todas las letras lo que están expresando es el módulo de esa componente. Supongamos que en este problema nos pidiesen calcular la aceleración y nos sale una aceleración con signo negativo. La aceleración vale, pues, por ejemplo, menos 5 metros partido por segundo cuadrado. Esto habría que interpretarlo. Ese signo menos lo que está diciendo es que el objeto, en vez de caer, subiría hacia arriba, pero si no está actuando ninguna fuerza externa, lo que en el fondo va a querer decir es que la fuerza de rozamiento es tan grande que el objeto no cae, ¿vale? Porque no puede ocurrir que sin estar actuando alguna fuerza externa el objeto suba debido a la fuerza de rozamiento. Bueno, pues esa es la interpretación de los signos que hay que tener cuidado. Vamos a especificar en este problema o vamos a escribir los signos aplicando la segunda ley de Newton. Bueno, pues el sumatorio de fuerzas
En X, pues vamos a tener por un lado, en el eje X, pues tenemos en sentido positivo, tal como lo hemos representado, la fuerza de rozamiento, así que tenemos que la fuerza de rozamiento menos el P sub X, porque el P sub X va en sentido negativo, va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? En este eje sí que va a haber aceleración, podría haberla pues positiva o negativa, y esa es la interpretación del signo que decía antes. Y luego en el eje Y no hay ningún tipo de movimiento, es decir, este es mi plano inclinado y la masa va a caer hacia abajo si la fuerza de rozamiento no es demasiado grande. Pero como no hay ninguna fuerza externa, ni se va a mover hacia arriba ni hacia abajo, así que en el eje Y, en el eje vertical, la aceleración tiene que ser cero, porque no hay movimiento en el eje Y. Así que el sumatorio de fuerzas en el eje Y siempre, en este caso, en este plano inclinado que no hay fuerzas externas, pues va a ser igual a cero. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Bueno, pues por un lado, en sentido positivo, está actuando la fuerza normal, y en sentido negativo está actuando el P sub I. ¿Vale? Así que la normal menos el P sub I tiene que ser igual a cero. Es decir, que esta condición de que la normal sea igual a P sub I en módulo no es una condición alegre ni arbitraria, sino que sale de la segunda ley de Newton. Porque si despejamos de aquí el valor del módulo de la normal, pues nos da que es igual a P sub I. Y a partir de aquí, pues podemos decir que la normal en módulo vale m por g por el coseno del ángulo del plano inclinado y obtener más conclusiones. Por ejemplo, que la fuerza de rozamiento, como vale mu por la normal, y ya hemos calculado aquí su valor, pues es mu por P sub I, así que es mu por m por g por el coseno del ángulo del plano inclinado. Así que también esta condición de aquí, que ya sabíamos porque la habíamos calculado en otros problemas, pues tampoco es alegre, sino que sale de la segunda ley de Newton. Y con esto pues podemos resolver cualquier problema.